Alejandro Olmos Gaona es historiador, investigador, especialista en deuda pública, profesor honorario de la Cátedra de Deuda Externa de la Facultad de Derecho de la UBA y profesor en diversas universidades internacionales. El currículum tiene más de 2 páginas, nos llevaría el programa entero, pero nos complace enormemente poder saludarte, Alejandro, desde aquí, desde la ciudad de Paraná, donde vas a estar mañana. Te saludan Ramiro, Juan Pablo y Micaela. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te Perfecto. escuchamos perfecto, Alejandro. ¿Cómo estás vos? Muy bien, por Hola suerte. Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Mañana vas a estar en la ciudad de Paraná. No sé si has venido en muchas ocasiones, recuerdo alguna vez visitaste la Facultad de Ciencias Económicas. Teníamos un profesor a quien le mando un enorme abrazo, que era Miguel Pacher. Es Miguel Pacher, muy seguidor de toda la obra, tanto de tu viejo como tuya. Y en ese sentido queríamos trabajar en la necesidad de que nos expliques de qué se trata este libro y qué considerás que es el FMI para la Argentina, porque daría la sensación que gran parte de la población no tiene ni idea de qué se trata todo esto. Bueno, primero aclararles que Entre Ríos es la provincia que más conozco, porque conozco, diría que casi toda la provincia, ¿no? Y a Paraná he estado yendo montones de veces porque una pareja que tuve hasta hace un año era de Entre Ríos y bueno, aunque vivía en Buenos Aires, yo viajaba permanentemente, o sea que y he dado conferencias en la en la UADER también y en varios lados, así que para mí Paraná no es un lugar extraño para nada. Ahora, yendo al tema del fondo, el problema que tenemos los argentinos es que siempre hemos recurrido al fondo cuando la política económica fracasaba. Y si bien el actual presidente dice que su programa ha sido exitoso y se atrevió en un mamarrachesco acto el lunes pasado presentar un libro hablando del milagro que no sé quién lo habrá advertido, ¿no? Como ese milagro fracasó, fuimos corriendo al Fondo Monetario a ver si nos ayudaba. Y el Fondo Monetario nos dio 20.000 millones de dólares, de los cuales se entregaron 14. Claro que volvió a fracasar todo el proyecto. Y ahora hemos llegado al presidente Trump a pedirle auxilio porque si no, el naufragio es evidente. Ahora, ¿cuáles son los problemas del fondo? El fondo tiene muy mala prensa, como ustedes sabrán, por sus políticas, donde siempre cuando da plata pide ajustes, condicionamientos. Y yo diría que el ajuste más bárbaro, o sea, el, el acuerdo más bárbaro fue hecho en 1992, porque en ese momento el fondo exigió la venta de todas las empresas públicas, la privatización del sistema jubilatorio, la reforma de la legislación laboral y que se pusieran tanta gente en la calle como fuera necesario para producir el ajuste fiscal que se necesitaba. Alejandro, Sí, con, con esto Micaela Romero Carranza te saluda. ¿qué tal, Eh, Micaela? con esto que vos te referías y ese listado que se encontró en los 90 se asemeja mucho a lo que ha pasado en los 2 años que va del gobierno de Milei y pareciera que estamos hasta viviendo un déjà vu. ¿Cómo es que esta lista hoy se reproduce y también a lo que ha pasado entre ayer y hoy de Trump hablando de estas palabras hasta que se bajan del catolicismo entre la fe de Trump, entre que Argentina vuelva a cerrar con el fondo y la dolarización y sobre todo esto, ¿no? De achicar el Estado. Lo parecido es, primero, hay algo que Milei lo ha explicitado claramente, ¿no? Que él quiere destruir al Estado. Destruir al Estado significa destruir al país, porque un país sin Estado es imposible que subsista. Por otra parte, esto que vos decís del déjà vu es así por el hecho de que una de las cosas fundamentales de un país es tener soberanía.
La Argentina hace décadas abdicó de su soberanía porque en todos los contratos, en la emisión de bonos, en contratos con empresas, siempre hemos renunciado a la soberanía, nos hemos sometido a las Cortes de Gran Bretaña y de Nueva York, nos hemos sometido a la legislación de esos países. Pero con el presidente Milei ocurren algunas particularidades que tienen que ver con esto que estamos viendo de entregarse totalmente, sin limitación alguna, no solo al Fondo Monetario, sino al gobierno de los Estados Unidos. En el caso del Fondo Monetario, el acuerdo de Milei fue, diría, inédito, porque todos los acuerdos anteriores se sabía qué era lo que se pactaba, se sabía qué era lo que se acordaba. Esta vez no. Yo me acuerdo cuando el stand-by de Macri, en 2018, el stand-by se subió a la página web del Ministerio de Economía. Nosotros en este momento no sabemos, porque no está subido, qué se pactó con el fondo, porque en el decreto que Macri mandó al Congreso para que lo autorizaran a firmar el acuerdo, lo único que sabía era el monto y el plazo, pero no las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones que normalmente pone el fondo? Bajar, por supuesto, el déficit fiscal, ajustar. Y hace poco, la semana pasada, Kristalina Georgieva, la directora del fondo, habló esto de que, lamentablemente, en estas situaciones difíciles hay que bajar los sueldos, las jubilaciones, porque se necesitan medidas extraordinarias para poder solucionar los problemas que tenemos. Claro, acá hay algo que generalmente nadie dice, y es que nosotros, los problemas que tenemos están derivados de la deuda, de la gigantesca deuda que tenemos, que al 30 de agosto, todavía no ha dado la información el Ministerio de Economía de septiembre, es de 454 mil millones de dólares. ¿Qué ocurre? Pagar esa deuda es excesivamente oneroso y ningún gobierno constitucional se le ocurrió impugnarla, auditarla, cuestionarla, mucho más cuando el origen de la deuda fue la dictadura militar. Sí, tiene origen sangriento. Y cuando la mitad de la deuda era deuda de empresas privadas que hoy están funcionando en la Argentina. Deuda que en su mayor parte, de acuerdo a lo que establecieron los auditores del Banco Central en 1984, era una deuda probadamente ficticia. Ahora, esa deuda, que es imposible de pagar, la Argentina no tiene ni remotamente la menor posibilidad de pagar, condiciona todo lo que hagamos. Y te digo más, y esto tiene que ver precisamente con los condicionamientos del fondo. El fondo aparece cuando el gobierno no puede pagar a los acreedores privados. Entonces ahí el fondo te presta plata porque eres el prestamista de última instancia. Y como la Argentina indudablemente no podía pagar, más allá de las alquimias económicas de Caputo, que ha emitido bonos a tasas del 65%, algo realmente insólito últimamente. Entonces, como nada de eso bastaba, porque había un roleo permanente de la deuda, y como acá hay vencimientos enormes, y bueno, primero volvimos al fondo, ahora vamos al gobierno de Estados Unidos. Ahora, vos fijate que en la ley de presupuesto enviada al Congreso Nacional para el año que viene, esto da la magnitud de lo que es la deuda y de la magnitud de los problemas que tenemos. Hay destinados a salud 959 mil millones de pesos, a educación 850 mil millones de pesos, a vivienda 11 mil millones de pesos, a ciencia y tecnología 1 billón, y a pago de intereses de la deuda 14 billones de pesos. Es decir, para el pago de intereses hay casi 9 veces lo que hay para salud, para educación. Realmente esto muestra esta estructura perversa de la deuda que nos ahoga, que nos ha ahogado y que nos va a seguir ahogando, y mucho más con este gobierno que ahora comete no es ya genuflexión, es la obsecuencia de inclinarse ante el presidente de los Estados Unidos
para que Estados Unidos decida cómo va a ser nuestra política económica. Tan es así que cuando se fue la misión económica, Luis Caputo, Santiago Bausili y el viceministro Daza estuvieron 6 días en los Estados Unidos sin abrir la boca. El que hablaba era Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que era el que calmaba los mercados con sus tweets. Justamente en ese sentido, la deuda es una herramienta de sometimiento y de subordinación. Muchas veces como docente también lo que me preocupa es lo siguiente. Daría la sensación que gran parte de las nuevas generaciones en Argentina, que son quizá el caudal de mayor cantidad de votantes de este proyecto político que hoy gobierna el país, no tienen ni idea lo que significa la deuda, las causas, las consecuencias, los peligros que esto ocasiona a futuro, además de ser planteos políticos. Estoy hablando de un hipotético caso de 2027 donde un proyecto popular pueda gobernar la Argentina, además de hacer planteos políticos a nivel internacional, de quizá hacer un desconocimiento de deuda. Me parece que es lo pertinente en este caso. Vos alguna vez utilizabas el concepto de deuda odiosa. Habrá que trabajar también en lo cultural y en lo pedagógico para tratar de que las nuevas generaciones sepan de qué se trata todo esto, porque ni siquiera tienen idea en gran parte de lo que fue la crisis del 2001 y el desencadenante de esa crisis, y creo que ahí está la profunda derrota cultural que hoy atraviesa la Argentina y que ha determinado que Javier Milei y todo ese proyecto político de valorización financiera gobierne la Argentina. Bueno, lo que vos decís es la fiel reflejo de la realidad, y te digo más, yo en mis tránsitos por universidades desde la Patagonia hasta el norte, en charlas, me doy cuenta que no saben nada. Cuando uno les cuenta detalles, lo que es el fondo, lo que son los condicionamientos económicos, es decir, me miran con asombro. Ahora, ¿cómo van a ignorar los estudiantes universitarios el problema de la deuda si también lo ignora la dirigencia política? Claro. Yo he estado 4 años en la Cámara de Diputados como asesor de varias comisiones y 6 años en el Senado. Intenté explicar y me miraban con asombro. Yo suponía que los legisladores, que son los que aprueban el presupuesto, discuten los montos de endeudamiento, sabían cómo es el proceso y sus condicionamientos y lo que puede generar. No, todos te miran como diciendo, bueno, Olmos estará medio loco, ¿qué es lo que nos está diciendo, no? Porque el desconocimiento es total, por eso aprueban y aprueban y aprueban. Y les voy a dar un ejemplo. La enorme deuda que generó Caputo, siendo ministro de Macri, y después los que lo siguieron, la enorme deuda del macrismo, fue deuda autorizada por el Congreso de la Nación, donde Macri no tenía mayoría. Es decir, le autorizaron a Macri ese monstruoso endeudamiento, todos los partidos provinciales, algunos de lo que en ese momento era el Frente para la Victoria, la Unión Cívica Radical. Entonces vos decís, ¿cómo es posible que esto ocurra, no? Entonces, ahora vos hablabas de un proyecto popular en el 2027, y seguramente si alguien le comenta a Trump esto dirá, no, esta gente hay que eliminarla. Se terminó todo. Todo lo que pueda sonar a popular es terrorífico, ¿no? Y vos fijate que hemos llegado al extremo de la extorsión, del chantaje de un presidente que te dice, te voy a dar plata, pero si ustedes ganan, si ustedes no ganan, olvídense. Y además, yo veía ayer algunos videos y después hoy comentarios en los medios periodísticos de lo que fue la reunión de ayer, y yo que soy historiador puedo decirles que jamás en la historia de la Argentina, y mirá que hemos tenido algunos gobernantes, ni hablemos los gobernantes económicos de la dictadura militar, pero jamás ningún jefe de Estado se humilló de tal manera como ayer Milei ante el presidente de Estados Unidos. Primero, porque la reunión bilateral no existió. Lo recibió en el comedor para almorzar, y cuando Milei supuestamente y los que lo acompañaban suponían que iba a haber un diálogo mano a mano,
vio que irrumpían una gigantesca cantidad de periodistas, entre las cuales había argentinos, y Trump empezó a hablar, habló 55 minutos, 60, habló de Gaza, habló de un montón de cosas que se le ocurren siempre, y finalmente, como diciendo, bueno, acá está Milei, que lo queremos mucho, que tenemos esperanzas en él, que vamos a ayudarlo, que queremos que gane. Yo digo, ¿es posible que alguien se haya sometido de esa manera? Porque no estamos hablando, no sé, de un paisito chiquitito, insignificante, que tiene que arrastrarse para recibir plata. No, estamos hablando de la Argentina. Hasta la dignidad se ha perdido. Y cuando uno ve, además, o presume, mejor dicho, los condicionamientos de ese préstamo, que supuestamente van a ser primero 20.000, y ahora acabo de ver que Scott Bessent dijo que a través de algunas operaciones con bancos, nuevo endeudamiento, serán otros 20.000 millones más. Es decir, para conseguir eso, ¿qué van a pedir? Que fundamentalmente que echemos a China, ya lo dijo Bessent. Segundo, recursos naturales. Es decir, hay toda una especie el agua, hay toda una especie de misterio en todo esto, porque el gobierno, como cultiva el secretismo, como se niega aún a la Auditoría General de la Nación de decirle dónde mandó la reserva de oro, si las vendió, si las utilizó como garantía, y se puede esperar cualquier cosa de un gobierno que emite decretos de necesidad de urgencia a diestra y siniestra, que se ríe del Congreso de la Nación, se ríe de la institucionalidad, no le interesa la ley. Entonces, claro, eso nos puede llevar a situaciones realmente catastróficas. Alejandro, vos, bueno, hablando de Bessent, se asemeja mucho a lo que fue el plan Brady de Menem, y quienes militamos fuertemente estos últimos años, vimos como una esperanza cuando se le pagó la deuda a la FMI, porque creímos que era una solución posible, y claramente a los años vemos que no, porque después vinieron gobiernos que volvieron a endeudarnos hasta generar una deuda que arrastraba más de 100 años, ¿no? ¿Qué crees? ¿Que hay una esperanza para esas generaciones futuras? Porque claramente el pago de la deuda no ha sido una solución posible, sobre todo por esto, ¿no? Porque hoy se corre en riesgo la soberanía, y si es catastrófico lo que sabemos, ¿qué habrá detrás, no? Que después de este gobierno se vaya, ¿cuántas tierras de la Argentina y el agua, que viene siendo un recurso natural que para el mundo siempre vio a la Argentina como se hablaba de la futura una futura guerra, podía ser la guerra por el agua, y hoy los tenemos acá y el gobierno nacional lo toma como la esperanza posible? Mira, yo fundamentalmente tengo esperanzas de que esto no puede continuar. Porque como vos bien decías, en el 92 también nos entregamos de pies y manos, vendimos todo lo que teníamos, se hicieron contratos inconcebibles. Pero yo tengo esperanzas porque quizás el que lo suceda a Milei pueda ver las cosas con alguna claridad, porque yo me acuerdo del 2001, después de la catástrofe del 2001, de los presidentes que sucedían, cuando subió el doctor Duhalde, mal o bien empezó a acomodar la economía. Ahora, cuando vino Néstor Kirchner, Néstor recibió una deuda de 181.000 millones de dólares, y claro, como había surgido con muy poco apoyo electoral, apenas un 22%, hizo un acuerdo con el Fondo Monetario en septiembre del 2023, pero claro, Kirchner sabía de economía, diría intuitivamente, y por eso se dio cuenta que ese acuerdo que había hecho con el fondo no podía subsistir porque podía llevar a una catástrofe, y naturalmente al poco tiempo lo liquidó, y así fue, como bien dijiste, que en el 2005 dijo: basta de fondo, le pagamos otra cosa, y empezó a negociar con los acreedores a ver cómo se podía arreglar esto, y las cosas se fueron arreglando.
Es decir, yo tengo esperanzas, primero que el 26 Milei sufra una derrota catastrófica, o por lo menos que pierda. Y eso lo va a desestabilizar de tal manera, porque claro, como él se maneja con exitismos, con escenografías, es decir, ante la evidencia, no sé qué va a hacer. Y es posible que ahí haya algún tipo de oposición sólida que ofrezca otras alternativas, porque ¿sabes lo que pasa? A mí me duele decir esto, ¿no? Y a mucha gente le molesta, pero el insumo de mi ley es que la oposición no tiene propuestas concretas para decir hay que hacer esto. Se pelean, chicanas, divisiones. Yo creo que jamás ha habido un Congreso tan dividido y además tan genuflexo, donde ahora últimamente le tiraron varios vetos, se los liquidaron, pero le aprobaron la ley bases, le aprobaron un montón de cosas que eran inconcebibles, los dialoguistas, los federales. Entonces yo creo que si no, acá no hay una reacción con una propuesta, iba a ser muy difícil que en el 2027 las cosas cambien. Yo desde ya supongo que la libertad avanza, se termina. Estos son los últimos extertores, porque acá a todo esto que sabemos se suman Libra, la agencia de discapacidad, lo del genio económico de Esper, el profesor Esper, que resultó vinculado a un siniestro narcotraficante. Hay una candidata senadora, Leonela Villaverde, que también tiene nexos con el narcotráfico. Es decir, hay una serie de cosas que, claro, si esto hubiera sido parte del gobierno anterior, bueno, no quiero ni pensar lo que se hubiera dicho, ¿no? Pero bueno, algunos periodistas de alguna manera son prudentes, generalmente los economistas desde ya, ellos apoyan, es decir, aunque algunos lo critican, pero toda ayuda de los Estados Unidos siempre es bienvenida, porque hay una especie de criterio reverencial de que lo que viene de Estados Unidos es maravilloso, aunque eso nos condene a tener una sujeción permanente. Entonces tengo esperanzas, no sé si mis esperanzas serán fallidas o no, pero creo que si nosotros, como ustedes decían recién, si esto se discute en las universidades, se ejerce el pensamiento crítico y puede haber una movida que ponga en evidencia a este grupo de sujetos siniestros que nos están gobernando, y sí, yo creo que las cosas pueden cambiar. Ojalá que sea así sea. Bueno, yo voy a cambiar un poquito la óptica. Los estoy acompañando acá a los chicos. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola. Bueno, yo como acompañante de este proyecto que hoy nos gobierna, nos acompaña, y mirando algunos TikTok en los que usted aparece, le consulto y le pregunto, el hecho de que los sacrificios que el FMI pide coincidan con lo que nuestro presidente dijo en campaña, ¿no marca una línea de coherencia? Coherencia del presidente respecto al Fondo Monetario. Primeramente, hay que tener en cuenta que Milei subió diciendo que iba a dolarizar y no dolarizó. Después dijo, o mientras dijo, que iba a destruir el Banco Central, no lo pudo destruir. Después dijo que el peso era un excremento y ahora hace lo imposible porque el peso valga cada día más. ¿Eso es coherencia? ¿Es coherencia hablar de institucionalidad un presidente que gobierna exclusivamente por decreto, que manda una ley, que le rechazan la ley y vuelve a insistir, que el Congreso dicte una ley, la veta y a pesar del veto se la devuelve al Congreso diciendo que el Congreso diga con qué fondos la va a poner en actividad? O sea, esto jamás pasó en la Argentina y no tiene que ver con el orden constitucional. Esto, es decir, un presidente que ha modificado leyes por decreto. Entonces, acá el problema es que, además de la inestabilidad del presidente, yo, a través de una cantidad de personas que conozco en varias partes del mundo,
me han comentado horrorizados del espectáculo circense del lunes pasado, donde un presidente desbocado saltaba, gritaba, es decir, algo que realmente jamás se vio en la Argentina. Ahora, si dijéramos que pasó todo eso, pero la Argentina es un éxito, es un milagro, como dijo el presidente en su libro, es un milagro. ¿Cuál es el milagro? Bajó la inflación. ¿A costa de qué bajó la inflación? Tenemos superávit fiscal. ¿Por qué tenemos superávit fiscal? Porque hay postergación de pagos, porque se licuaron salarios, se licuaron jubilaciones. Entonces, yo no voy a justificar al gobierno de Fernández de ninguna manera, porque si hubiera gobernado de otra manera, hoy Milei no era presidente de la República, eso lo queda muy claro, ¿no? Pero yo no veo ningún tipo de coherencia, excepto estos criterios ideológicos con los que se maneja Milei, los trolls que lo siguen. Y por otra parte, te quiero preguntar, ¿alguna vez viste algún presidente de la República que insulte, que descalifique, que diga la cantidad de palabras soeces que integran su discurso desde que asumió y la violencia que ejerce sobre aquel que lo cuestiona? Sí, Alejandro, pareciera que la coherencia no es un término muy amigable con Milei. De hecho, en el 2018, cuando el gobierno de Macri se endeudaba con el Fondo Monetario Internacional, él sostenía a través de los diferentes medios de comunicación en los que participaba que era un fracaso de un modelo acudir al Fondo Monetario Internacional. Así que coherencia me parece que por ahí, por ese ancla libertario no existe. Perdón, no solo, eso que vos decís es cierto, pero además de eso, en el 2021, el actual mejor ministro de Economía de la historia, ¿qué dijo Milei en el 2021? Que era un incapaz y que se había fumado los primeros 15.000 millones de dólares que había enviado el Fondo Monetario. Entonces, claro, cuando una persona hoy dice A y mañana dice B y se contradice permanentemente, el otro día Jorge Fontevecchia en Perfil hizo un listado prolijo de todo lo que dijo y de todo lo que hizo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, claro, un elemento fundamental es la coherencia. Y aquí el tema del fondo es gravitante, y precisamente por eso escribí este libro, es porque el fondo tiene mala prensa, porque los 28 acuerdos que hizo con la Argentina nunca sirvieron para favorecer a la Argentina, sino por la estructura que tiene el fondo. Porque el fondo no puede ser cuestionado, el fondo no puede ser denunciado. Al fondo toda la plata que se le pidió y que vino, hay que devolvérsela porque es plata que llegó y los responsables son los que malversaron ese dinero. El fondo es responsable de haber dado dinero a gobiernos que sabía que no le iban a pagar. El fondo es responsable de haber violado una cláusula concreta en su convenio constitutivo, de que establecía que cuando cuando el fondo se da cuenta que un país está transfiriendo capitales, tiene que advertirle y suspenderle la entrega de fondos, y el fondo no lo hizo durante la gestión de Macri. Entonces, otra de las cosas es que la dirigencia política no sabe el grado de poder que tiene el fondo, el grado de daño que puede hacer sin que nadie pueda cuestionarlo, ni aún en un tribunal internacional como la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Claro, no existe nada que lo pueda objetar al fondo, ¿no? Nada, porque vos fijate que el fondo, cuando se constituyó en 1945, en su estatuto, en el artículo 9, estableció que tiene inmunidad de jurisdicción absoluta. Son inmunes su directora, sus directores, sus gobernadores, sus funcionarios. Son inmunes sus archivos. Nadie puede saber qué preparan, qué hacen, qué lucubran. Y además, como esta estructura que se dio el propio fondo fue ratificada por la Convención de Nueva York en 1947, el fondo hace lo que quiere y nadie puede cuestionarlo. De ahí es su peligrosidad, porque no podés impugnarlo, no podés cuestionarlo. Es decir,
Y por otra parte, como todo lo que hace el fondo, los documentos que prepara, ya te digo, son absolutamente secretos y confidenciales, porque si así no lo fueran, el fondo quedaría en evidencia. ¿Cómo es posible que el Fondo Monetario le presta a Milei 20.000 millones de dólares cuando sabe que no se los puede pagar? Así es. Alejandro. Sí. Bueno, perdón la interrupción, pero lamentablemente tenemos que el tiempo en radio y en streaming es tirano. Y con esta frase, bueno, queremos, además de agradecerte y saludar, sobre todo invitar a toda la comunidad y a la audiencia que mañana te van a poder seguir escuchando. Alejandro va a estar en la Facultad de Comunicación Social presentando su libro FMI, la trama oculta de la deuda, así que para quienes se han quedado con ganas de poder seguir explorando sobre esta temática, mañana jueves 16 de octubre a las 19:30 en el aula E6 en Buenos Aires 389, enfrente a la Plaza Alvear, la Facultad de Comunicación. Vamos a tener aquí en nuestra ciudad a Alejandro Olmos Gaona. Y bueno, ante todo, muchas gracias por ser parte del primer programa de PBI. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado en este primer programa. Encantado de haber estado con ustedes. Muchas gracias, Alejandro, y nos encontramos mañana. Un abrazo gigante. Chao. Gracias.